Yo tenía muchas cosas. Yo era mujeriego. Cuando niño, yo comencé a tener visiones. Y yo iba el camino entero mirando cosas. Yo veía cosas y cosas. Y a veces le decía, papá, ¿tú viste eso? Y él me decía, ¿qué fue? Digo, vaya, vi un hombre parado ahí, papá. Mira, aquel perro se paró. Y él me decía, mira, muchacho, tú siempre estás mirando cosas. La mujer de mi papá, el Señor me la reveló 10 años antes de mi papá. Yo había como una fuente de agua que siempre estaba, el agua era cristalina. Y ahí yo vi a Jesús. Tú ves a esa mujer que va allá, ve, síguela. Y dile que yo te envié para que ella te instruya en mi palabra. Esa hoy es mi pastora. Yo sentí que el techo se me estaba cayendo en la cabeza cuando yo levanté la mano. Cuando yo iba camino al púlpito, yo sentí que el techo me caía en la cabeza. Yo sentí una mano que entró en mi pecho y me agarró el corazón y me lo sacó. Bendiciones, buenas noches, bienvenido a su canal Pedro el Heraldo, un canal de música cristiana, urbana, pero también trae un contenido para acercarte a Dios. Amén. El día de hoy traemos un capítulo más de la sesión Historias con Pedro el Heraldo. Y para mí es un privilegio tener a un ministro, un siervo del Señor, y que va a traer una historia que va a impactar tu vida. Así que, sin más preámbulo, damos inicio con la entrevista a nuestro hermano Luis Rojas. Dios le bendiga, ministro. Dios le bendiga más. Es un placer estar aquí. Bienvenido a su canal, donde traemos un contenido para bombardear ese contenido que lleva a nuestros jóvenes a la perdición. Nosotros traemos historia de lo que Dios hace con nosotros. Amén. Y iniciando de una vez, ministro Luis, ¿dónde nació Luis Rojas? Yo nací en Santo Domingo. Yo nací en 1968. Según los padres de mis padres, cuando yo nací, había una huelga grandísima. Yo vengo de una familia pobre. Mi papá es de un campo en aquel entonces era un campo de Sánchez. ¿Samaná? No. Los sancheros no les gusta que le digan samaneños. Los sancheros son sancheros. Mi mamá, de un pueblo que ya no es un pueblo, ha prosperado muchísimo, es Nizao de Baní. Bien. Yo soy el quinto de 6 hermanos. ¿Y cómo fue su juventud, don Luis? ¿Cómo fue esa juventud de Luis Rojas? Yo fui medio, como dicen los viejos antes, yo fui medio necio. ¿Era juguetón? Sí, yo tenía muchas cosas. Yo era mujeriego. Bebedor no se puede llamar bebedor, porque yo no fui muy amante de la bebida. Yo dejé la bebida joven. Yo dejé de tomar como a los 20 y pico de años. Wow. Yo dejé de beber por una palabra que me dijo una vez una testigo de Jehová. Porque yo le pregunté que cómo yo ofendía a Dios. Y en una de las cosas ella me dijo que tomando yo lo ofendía. Y no fue que yo dejé la bebida, pero yo minimicé la bebida. ¿Se controló? Sí, yo me controlé. Yo me enganché a la policía de 17 años. Porque a mí me gustaba andar en la calle, a mí me gustaba caminar. A mí me gustaba salir para la calle. A mí me gustaba andar. Entonces yo tenía una limitación por ser de los hijos más pequeños y ser el antepenúltimo varón, porque tengo 4 hermanas hembras mayores que yo. La gloria sea para el Señor. Mis hermanas yo las amo. Mis hermanas son una bendición de Dios para mí. Le doy gracias al Señor, tuve un padre bueno. Mi papá fue un gran hombre. Le doy gracias a Dios por el padre que me dio. Mi mamá, una muy buena mujer, trabajadora. Siempre pasa cuando son de los últimos hijos, el Señor se place en hacerlo sobresalir por algo. ¿Qué usted entendía espiritualmente que vivía cuando niño? Que usted dice, hoy yo soy el ministro porque yo recuerdo que yo, qué sé yo, tenía una visión. ¿Qué visión? ¿Qué algo espiritual usted tuvo que hoy dan el ministro Luis Rojas? Mi hermano Pedro, hay cosas que a veces yo no las digo, porque hay cosas que a veces hay personas que no les gustan, que se sienten mal cuando tú las dices o no la creen.
Eh, Mi hermano, me acuerdo que mi hermano Alonso, yo soy 5 años y medio mayor que mi hermano, fue cuando tuve conocimiento de él, a los 5 años y medio. Yo digo que el hombre tiene un tiempo de conocimiento. Mi conocimiento fue cuando yo vi por primera vez a mi hermano. Y le doy gracias a Dios por mi hermano, mi único hermano varón. Mi hermano, yo lo amo. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de mis hermanos. Vuelvo y les repito, principalmente mi hermano Alonso. Yo, cuando niño, yo comencé a tener visiones. Yo tenía visiones. Yo veía cosas. Nosotros éramos muchos hermanos, mi papá lo que era guardia. Entonces nosotros a veces no encontrábamos inscripciones para todo y nos tenían que inscribir en otro sitio un poquito más lejos. Entonces mi papá manejaba una guagua del ejército en ese entonces y él lo que hacía era que nosotros nos levantábamos temprano para irnos con él. Porque es increíble, se pagaba $1 por nosotros 5 Wow. en un carro. Él nos daba $1 para que nosotros viniéramos. Nosotros estudiábamos en la escuela del 9 con Charlie ahí. Él nos llevaba en la mañana, llegábamos a las 7 de la mañana, ya estábamos ahí en la puerta. Y veníamos todos juntos en la tarde cuando salíamos. Y yo me acuerdo que cuando yo iba con mi papá a buscar el vehículo, que en ese entonces papá lo guardaba en los cascos negros que estaban en la Jajá, en lo que era Jajá, ahí en las Américas, que estaba ahí los cascos negros antes. Y yo iba el camino entero mirando cosas. Yo veía cosas y cosas. Yo a veces le decía, papá, ¿tú viste eso? Y él me decía, ¿qué fue? Digo, vaya, vi un hombre parado ahí, papá. Mira, aquel perro se paró. Y él me decía, mira, muchacho, tú siempre estás mirando cosas. Eso me fue, cuando yo fui creciendo, Las visiones se fueron desarrollando. Se fueron desarrollando. Se fueron aumentando. Se fueron desarrollando. Yo tenía sueños, yo soñaba. Yo tenía sueños, Déjame decirte algo. Que la muerte de mi papá, el Señor me la reveló 10 años antes de mi papá. Wow. Y yo le dije al Señor un día, yo le dije, Señor, no deje que yo viva ese momento. Pues dice la palabra que los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos, son más altos que nuestros pensamientos. Yo digo que Dios no piensa como hombre. Amén. Para mí Dios es grandioso, para mí Dios es todo. Dios es que me impulsa en la mañana cuando yo me levanto. Dios es quien me impulsa todos los días a trabajar. Dios es mi respiración, son mis pies, mis manos, es mi corazón. Dios para mí es todo lo que yo hago. ¿Y cómo fue esa visión? ¿Cómo le llegó a usted esa revelación 10 años antes? ¿Qué usted vio en esa visión? Yo me soñé que le había fallecido y que yo lo enterraba. Y así mismo, como el Señor me lo mostró, así mismo pasó. Dios mío. Así mismo pasó. Pero lo más maravilloso, mi hermano Pedro, fue que 3 meses o 4 meses antes de mi papá fallecer, yo hablé con mi papá. Porque a veces nosotros discutíamos mucho. Pero lo más grande fue que Dios me recogió 8 meses antes del morir. 8 meses antes del morir, yo me convertí al Evangelio. Yo venía con un proceso por la muerte de mi sobrino que había muerto, que prácticamente fue que me principió como hombre, porque él nació enfermo, tuvo muchas complicaciones y yo siempre era que de madrugada tenía que andar llevándolo al médico. Y yo tuve una depresión grande con la muerte de ese muchacho. Yo llegué al extremo de perder el deseo hasta de vivir. Dios mío. Yo perdí el deseo de vivir. Y un día me acuerdo que yo me quedé solo ese día en mi casa. Mi esposa salió, entré al baño y me estaba bañando y yo comencé a hablar con Dios. Yo no me había convertido. Y yo le dije a él, Señor, yo sé que tú lo sabes todo. Yo te entrego lo que tú me diste, porque no me la puedo quitar. Tú sabes que siempre los viejos le decían a uno cuando uno no tenía conocimiento que la vida se la daba Dios a uno.
Yo crecí con ese principio. Mi papá murió con 17 años en el Evangelio. Mi papá derramó una bendición sobre mí que hoy, esa bendición que mi papá derramó sobre mí me ha seguido. Wow. Señor, si tú estás ahí, escúchame. Si tú me pusiste en esta tierra fue por algo, pero yo necesito que tú me hables. Palabras textuales. Nunca se me olvida eso. Yo quiero que tú me hables. Yo quiero, Señor, que tú me digas para qué tú me pusiste en esta tierra y si no, llévate lo que tú me diste, que no lo quiero. Mi hermano, déjeme decirle algo que a las 2 semanas, Dios es maravilloso. Yo me soñé. Yo me acuerdo que siempre cuando nosotros íbamos al campo, yo estaba muchacho, como 12 años, y yo había como una fuente de agua que siempre estaba, el agua era cristalina, y ahí yo vi a Jesús flotando, con esta vestimenta blanca, y ese pelo hermoso como lo tenía, como lo representamos nosotros en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Porque Jesús no está en imágenes, Jesús está en nosotros, como nosotros lo representamos. Yo lo represento así. Yo represento a un Dios hermoso. Para mí Dios es hermoso. Amén. Y él me enseñó a una mujer que iba caminando y me dijo, tú ves a esa mujer que va allá, ve, síguela. Y dile que yo te envíe para que ella te instruya en mi palabra. Esa hoy es mi pastora. Wow. Dios mío. La gloria es para Cristo, una mujer maravillosa, Joana de Rosario. La bendecimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén, amén. Una mujer maravillosa, una mujer que Dios la usa grandemente. Pero antes de llegar a que usted se convirtiera, usted, al igual que su padre, era militar. ¿Cómo fue esa vida de militar de Luis Rojas? Yo era medio comparón. Sí. Yo era medio comparón. Y seguía lo de Sí, que le sí. gustaban mucho las mujeres. O sea, Sí. y en esos tiempos, el que era militar, poseía una arma, eso daba una categoría. Sí, pero tú sabes que yo me uniformé muy pocas veces. Porque yo mayormente en aquel entonces yo trabajé en muchos departamentos. Pero las pocas veces que yo me uniformé, yo siempre trataba de ponerme lo mejor. Yo no llegué a rango en la policía porque en realidad yo nunca, a mí me gustaba la policía, pero nunca la tuve como por, ¿cómo yo te explico? Como que no se veía concluida la carrera. Exactamente, exacto. Mi papá me dijo un día, mira, mi hijo, el hombre no vive de guardia ni de policía. Y ahí fue que yo me hice perito mecánico. Ok. Ahí yo estudié en IDT, de ahí fui a Infotet, hice una preparación y de ahí, ya tú sabes, para la calle. ¿Y cómo llega ese encuentro con Dios? ¿Cómo se da ese encuentro con Dios de Luis Rojas? La gloria es para el Señor. Yo digo que yo tuve uno de los mejores encuentros con mi padre. Yo no fui de una vez a la iglesia, a mí siempre me invitaba, mi pastor siempre me llamaba, porque mi esposa siempre oraba por mí. Mi esposa nunca se detuvo de orar por mí. Ah, pero ella fue cristiana primero. Mi esposa es cristiana. Mi esposa tiene más años que yo en el Evangelio. La gloria es para Cristo. Ella nunca se detuvo de orar por mí. Y yo le digo hoy a aquellas mujeres que son cristianas y sus maridos no son cristianos, hermanas, oren por su marido. Amén, así es. El Señor escucha las oraciones de una mujer que se aflige. Yo digo que cuando Dios escuchó el clamor de Ana, cuando clamó por Samuel, y el Señor se plació con ella. Yo digo que siempre he dicho que las mujeres tienen algo hermoso que Dios la ve sus oraciones, porque la mujer se entrega. La mujer se entrega al Señor en oración. Oye, esto es maravilloso. A mí me encanta ver estas mujeres, estas adoradoras, cuando se entregan, cuando cantan. Yo vivo eso. Yo vivo las mujeres que adoran al Señor, que cantan al Señor. Esto es hermoso. Los caminos de Dios es hermoso para aquellos que no conocen a Cristo. Y le han dicho que el Evangelio es aburrido. Déjenme decirle que esto es lo más divertido que hay.
Esto es algo que tenemos que vivirlo. Esto es algo que hay que vivirlo. Esta es la verdadera libertad. Esta es la verdadera libertad, amén. Sí, porque decimos que son libres en el mundo, pero son esclavos del pecado. Así mientras que mismo es. nosotros no tenemos esa atadura. Así mismo es. Entonces, Luis, su esposa se convierte primero. Entonces, ella como mujer sabia, como dice la Biblia, que edifica su casa, empezó a orar por usted. Sí, muchos años. Y ella oraba, pero también le insinuaba que fuera a la iglesia Claro, y eso. claro. Y usted corriendo, Yo, como dicen los viejos, rebotando. rebotando. El papá mío siempre salía con uno dicho que nosotros siempre nos reíamos con papá. Y el papá siempre usted sale con cosas que uno se ríe. Yo le rebotaba siempre. Decía, yo voy, esta semana y yo voy. Y ya ella preparaba todas sus cosas, se ponía contenta. Cuando venía, me desaparecía o me quedaba acostado. Pero ese día el Señor tenía un plan más grande conmigo. Ese día yo le dije al pastor, yo voy, te esperamos. Me quedé acostado y ella lo llamó. Y le dijo, pastor, Luis está acostado, aquí no se levanta. Me dijo, ministro, pero levántese que lo estoy esperando, venga. Y yo le dije, ahí le di mi palabra. Yo siempre he tratado de que mi palabra cuando la doy nunca la dejo caer. Y le dije, sí, pastor, yo voy. Mi hermano, mira, ese día el Señor tenía un plan perfecto conmigo. Ese día, me acuerdo que cuando fui a la iglesia, un culto hermosísimo, estaba llena la iglesia. El pastor estaba despidiendo el culto en oración. Había muchos invitados por primera vez, yo estaba entre ellos. Y él dijo, yo quiero orar por ustedes, cierren los ojos. Y cuando cerramos los ojos todos, él hizo un llamado. Cuando él hizo el llamado, ¿quién decide aceptar a Cristo? Yo no levanté la mano. Y escuché esa voz que me dijo, levanta la mano. Wow. Yo abrí los ojos y yo vi a todo el que estaba ahí con la mano levantada, aceptando a Cristo. Y yo me dio vergüenza y bajé la cabeza y cerré los ojos. Y por segunda vez esa voz me llamó y me dijo, levanta la mano. Mi hermano, cuando yo levanté la mano, yo digo que el único que da infarto es Dios y no te mata. Yo sentí que el techo se me estaba cayendo en la cabeza cuando yo levanté la mano. Pasa al púlpito. Cuando yo iba camino al púlpito, que no fui muy lejos de donde yo estaba del pastor, yo sentí que el techo me caía en la cabeza. Wow. Yo sentí una mano que entró en mi pecho y me agarró el corazón y me lo sacó. Textualmente, oye, textualmente te lo digo, sinceramente, de corazón te lo digo, lo que sentí. Sentí algo tan fuerte que traspasó mi pecho y agarró mi corazón. ¿Tú sabes quién fue, verdad? El Espíritu Santo. El Señor me robó. Desde ese entonces nunca he podido separarme de Dios. Ya tengo 8 años en el Evangelio. Aleluya. Mi hermano, no puedo separarme de Dios. Si solamente yo pensara, yo alejarme de Dios, yo lloro. Usted sabe que usted mencionaba que tenía visiones cuando niño. Veía cosas que se paraban. Yo también puedo dar el testimonio de que también tuve muchas visiones, muchos sueños. Pero en mi caso, cuando yo vine a los caminos, esas visiones se han incrementado. Pasa eso mismo con el varón Luis Rojas. ¿Qué visiones han pasado después en estos 8 años en el Evangelio? Mira, yo digo que el Señor llega a tiempo, siempre llega, nunca llega tarde. El Señor siempre llega en el momento que más lo necesitamos. Un día yo me estoy soñando, yo tengo una amiga que murió de cáncer. Yo la llevaba a la iglesia a ella. Ella tenía una niña pequeña y yo quería mucho a la niña. Y la niña me quería mucho a mí. Ella era una madre soltera. Y yo sabía que ella estaba enferma y siempre la llevaba. Un día yo me soñé que el Señor me dice, dile a fulana, vamos a usar ese término porque no me gustaría usar el nombre de ella para que no está bien, está bien. Dile a fulana que ella no me ha cumplido. Y digo yo, wow, Señor, pero tú me estás mandando a que le diga eso a ella. ¿Cómo se lo digo?
Bueno, yo no quería decírselo. Y un día yo sentí que el Señor me correccionó. Y yo le dije, sí, Señor, yo se lo voy a decir. Ese día me paré en la casa y le dije, yo quiero hablarte. Yo quiero decirte algo que te mandan a decir. Y me dijo, manito, ahora no, porque estoy mala. Y la vi un poquito molesta ese día, como incómoda del dolor de cáncer. Y está bien, como a la semana, vuelvo y la llamo y le digo, mi hermana, ¿cómo te sientes hoy? Me dice, ay, estoy grave de este dolor. Digo, acuérdate que quiero hablar contigo. Me dice, ven y entra. Ella me acuerdo yo como que ella estaba pelando unas papas. La gloria es para Cristo Jesús. Y yo le dije lo que el Señor le mandó decir. Ella se molestó. Y me dijo, pero Él no me ha cumplido. Y yo le dije a ella, ¿cuántas de tus amigas han fallecido? ¿Cuántas tú la has tenido que despedir? ¿A cuántas de su familia tú le has dado el pésame? Y tú estás de pie. Tú estás de pie. Entonces ya el triunfo, tú lo tienes en la mano. Yo no sé lo que el Señor quiere contigo, porque yo no tengo la respuesta, yo le dije. Pero sí sé que el Señor te quiere entregar algo a ti. Y yo simplemente lo que soy un mensajero de Dios. Y te digo, recíbelo. Y le dije, tú tienes un dolor de cáncer ahora. Y me dijo, sí. ¿Tú me permites que yo ore por ti? Y me dijo, sí. Sí, mi hermano, por favor. Y yo me acerqué a ella, a mi hermano Pedro. Y mayormente yo soy una persona muy cuidadosa con las mujeres. Yo no me gusta tocar a las mujeres por respeto. Bien. Pero yo toqué el hombro de ella y aclamé al Señor. Yo le dije, Señor, así como en aquellos tiempos, cuando con posesión de mano, tú curabas a los enfermos, a los afligidos. Yo te pido, Señor, que cada célula del cuerpo de ella, que cada dolor de cáncer sea quitado ahora de ella. Dice tu palabra que por tu llaga nosotros hemos sido curados y por esas llagas, por esa sangre derramada, yo la derramo sobre ella. Hermano Pedro, déjame decirte algo. Que cuando yo salí, yo la dejé y a los 5 minutos cuando yo salí, yo veo que ella sale al colmado y le digo, ¿cómo te sientes? Me dice, yo estoy bien. Wow. Se me quitó todo. Dios mío. Gracias a ti. Digo, no. Gracias, Señor. Amén. Porque tenemos que saber que las obras las hace Él. Nosotros somos simplemente canales. Nosotros somos mensajeros de Él. Somos gobernadores aquí en la tierra. Tenemos que sentirnos dignos de que el Señor nos use. Así como mi hermano, Dios te está usando en este momento. Amén. Para que a través de este canal muchas personas conozcan de Cristo, sepan que hay un Dios que la ama, que hay un Dios que murió en la cruz de Calvario por cada uno de ellos. Amén. Y que los sufrimientos de Cristo no fueron fáciles para Él. Porque Él un día sintió miedo, así como nosotros sentimos miedo. Pero Él superó todos los miedos por nosotros, por el amor que tenía a nosotros. Cuando yo me convertí, yo un día estaba leyendo Isaías 53. Eso es algo increíble. Porque a Isaías se le fue revelado 700 años. Dice que de 700 a 730 años antes de la venida de Cristo, se le fue revelado lo que el Señor iba a pasar por nosotros. Y esto es algo grandioso. Y uno ve ahí los favores de Dios. Uno ve los favores de Dios. Uno se da cuenta que los favores de Dios no se terminan. El uno levantarse el día de hoy, poder respirar y ver la luz del sol es un milagro de Dios. Son infinitos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo digo que a veces nosotros queremos llevar una carga que es mejor entregarse al Señor. Él nos va a ayudar a llevar esa carga y va a ser más ligera para nosotros. Tú sabes que hay mucha gente que está pasando mucho trabajo ahora. Está pasando por muchas enfermedades, por muchos padeceres. Hay gente que está buscando soluciones en el médico. Eso está bien, porque Dios ha puesto a los médicos como
ese es el plan perfecto de Dios. Él lo puso ahí para que ellos curaran. Exactamente. Pero a veces a nosotros se nos ha olvidado de hablar con el médico número uno. Clamarle a Él. Y que el Señor vea nuestras aflicciones, quizás nuestros dolores, nuestras enfermedades, porque así me dice la palabra, que en esa cruz, en ese madero, Él se hizo maldito para que nosotros seamos benditos. En ese madero Él cargó nuestras iniquidades, nuestras maldades, nuestras enfermedades. Entonces, usted sabe que hay procesos en la vida del cristiano que nos hacen madurar y crecer y buscar el rostro de Dios. Usted hablaba de que usted tenía un familiar que lo hizo madurar, que lo hizo experimentar cosas que usted no había vivido. ¿Cómo fue ese proceso con ese sobrino? ¿Sobrino fue? ese es mi sobrino. ¿Cómo fue ese proceso? En realidad Él no era sobrino de sangre mío. Bien. Él llegó a mi familia cuando tenía 4 meses. Él era hijo de un cuñado mío. Pero ese niño, cuando yo lo vi por primera vez, lo vi muy inofensivo. Él era falsémico. Su mamá joven lo abandonó en el hospital. Mi hermana era la esposa de él en ese entonces. Y ella se hizo cargo al niño. Y nosotros le ayudamos. Mi papá, mi mamá, mi familia. Y él creció en nosotros. Dame decirte una cosa, mi hermano Pedro, que él se parecía en el aspecto de nosotros, parecía más a nosotros que los mismos sobrinos míos. Dios mío. Él murió en Cristo Jesús. Una victoria. Sí, él murió en Cristo Jesús. ¿Pero qué tenía él? Él nació con una condición, él nació con falsemia 100%. Oh. Sí, él nació con falsemia 100%. Pues déjeme decirle que mi esposa también es falsémica mocigota. Que es falsémica al 100%. Digo, el Señor la libró. Ella hizo la última crisis, la hizo a los 15 años. Una crisis, duró 5 días en coma. Y cuando llegó al camino del Señor, decretó una palabra en su vida. Y yo soy testigo, mis hijos, que mi esposa más nunca crisis de falsemia, más nunca. Es tan tal que ella dejó de utilizar las pastillas de ácido fólico y eso. De falsifor. Eso. Dejó de utilizarla. Bueno, una hermana en estos días le regaló una caja y ella le dijo, bueno, yo sé que tú no la utilizas, pero para que la tenga ahí. Y ella no le dijo que no, para no hacerla sentir mal. Pero mi esposa no utiliza nada de esas pastillas porque el Señor la sana. Mayormente yo cuando a mí me ofrendan algo, yo lo que hago es que yo lo guardo. Exacto. Porque siempre en esa persona que te ofrenda a ti, siempre hay un propósito. Muchas veces te ofrendan unos zapatos y tú dices, no me sirven. Yo digo, sí me sirven y yo los guardo. Yo he ido a sitios, yo he visto personas descalzos y yo le he dicho, no, tú no estás descalzo, déjame, vengo a casa, vengo ahora. Y le traigo un pantalón de lo que mis hermanos me ofrendan, le doy gracias al Señor. Y le digo a aquellos que les gustan ofrendar, ofrenden ropa, guarden zapatos. Hay mucha gente necesitada. Así es. Luis, ¿y le ha pasado algo donde usted ha visto la mano de Dios salvándolo de alguna situación espiritual? Bueno, mi hermano, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo soy un ejemplo vivo de lo que Dios hace con un hombre. Porque ahora mismo yo no debiera estar aquí. Wow. Hace mucho tiempo que yo tuve muchas situaciones estando muchacho, de joven. Desde los 17 años tuve muchas situaciones. Te dije que yo tenía visiones, en esas visiones por 2 veces yo vi la muerte que me pasaba por el frente. Pero yo digo que Dios me ha guardado hasta ahora. Yo digo que Dios me ha guardado para este tiempo. Este es el tiempo privilegiado para nosotros, los hijos de Dios. Para aquellos que hemos reconocido que Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita los pecados. Y que venció la muerte. Y que venció la muerte. Wow. Yo digo que muchos profetas, muchos hombres en aquellos tiempos quisieron vivir el tiempo que hoy nosotros estamos viviendo. Y yo digo que este es el mejor evangelio que hay. Porque
Se está predicando el mejor evangelio. Aquí hay ministros que están hablando de la palabra de Dios. Aquí hay adoradoras que cuando adoran uno ve cosas maravillosas. Uno ve maravillas. Uno ve el reino de los cielos descender. Gloria al Señor, así mismo, hermano mío. Entonces, yo te digo, Y ha pasado ya usted hizo el curso de mecánica, inició a hacer trabajo de mecánica, sale de la milicia. ¿Y en qué lo ha ayudado Dios en la mecánica? Porque entiendo que debe de haber algún trabajo que no podía concluirlo y Dios lo ayudó, o algún cliente que... ¿Qué nos puede contar en ese trabajo de mecánica? ¿Qué bregando con gente y el vehículos? Señor ha puesto gracia en mí. Yo digo que lo que yo sé no fui yo que lo aprendí, fue el que me lo regaló. Amén. Porque yo te voy a decir algo, muchas veces, yo he cogido trabajo que en realidad yo de ese carro no sé nada. Pero yo siempre pongo a Señor por delante. Yo digo que cuando tú tienes conocimiento, un ejemplo, si tú eres contable, tú sabes de números. Si tú eres herrero, tú tienes que saber de hierro. Y si tú eres mecánico, tú no puedes tener miedo. Si la tecnología la hizo un hombre, ese hombre, Dios le dio el conocimiento. Y el mismo conocimiento que Dios le dio a él, me lo puede dar a mí. Así es. Yo he tenido buenos enfrentamientos con muchos vehículos que me han dado batalla. Pero déjame decirte algo que yo me quedo sorprendido porque tú sabes que yo tuve un día un problema con un Mitsubishi, que el carro se le había hecho de todo, se le había llevado electricista, no prendía el carro. Un Jeep era un Jeep. El carro no prendía. Oye, el carro tenía de todo, pero no prendía. Y ese día yo me sentí preocupado porque ese Jeep es de un amigo mío que es de la Fuerza Aérea. Y yo me acuerdo que ese día yo me acosté y yo me estoy soñando que viene ese hombre y me llama y me dice, Luis, ven a ver. Digo, mira, quítale el sucio que tiene abajo donde está el cranchán del cigüeñal. Que es que está sucio y no lo lee, lo deja de leer. Tú sabes que yo siempre he creído que el Señor iba a sus hijos. Al otro día cuando yo me levanté, lo primero que hice fue que me mandé para el taller y desarmé el frente del vehículo. Me dice uno de los muchachos, maestro, ¿qué usted está haciendo? Digo yo, el Señor me dijo algo y yo sé que, no lo voy a comprobar, yo sé que fue como el Señor me dijo. Y agarré y así mismo como fue. Estaba lleno de sucio, yo saqué la pieza entera, la limpié. Mi hermano, mire, eso también fue poner la llave. Y de nada prendió. Eso fue poner la llave. Gloria a Dios. Esas son las cosas que Dios hace, pero hay que creerle. Amén. Yo digo que para Dios no hay imposible, es el Dios de lo posible. Él es Dios que todo lo puede. Pero Luis, aparte de que Dios es bueno, Dios es maravilloso, nos ayuda, no podemos obviar que hay un enemigo que no hace la guerra. Así es. ¿De qué forma el enemigo ataca el ministerio de Luis Rojas? ¿O que tiene alguna historia que el enemigo lo ha atacado y Dios le ha dado la victoria? Porque a lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, pero también pasamos procesos y pasamos pruebas que el Señor nos las permite para que crezcamos en Él. La oposición siempre va a estar ahí. Lo que hay que creer. Déjame decirte algo que te voy a enumerar 2 cosas que me han pasado. Nosotros íbamos a San Francisco de Macorís, una iglesia nueva que la pastora estaba levantando. Y nosotros nos turniamos para ir a predicar. Y esa semana me tocó a mí. Y primeramente salgo tarde para San Francisco. Nosotros salíamos, era un ida y vuelta, era a las 4 de la tarde que comenzaba el culto. Te cogía 2 horas para llegar a San Francisco. El culto duraba 1 hora y tenía que coger la guagua a las 5 de la tarde, que era la última guagua. Dios mío, huyendo. Sí, pero Dios es grande, Dios es bueno. Ese día yo salí tarde, porque no me acuerdo qué fue que pasó, se complicó la cosa.
Bueno, me parece que fue que el taxista duró un poquito para llegar. Cuando llegó el taxista, digo, vámonos para Caribe Tour. Para yo irme en la guagua de la una. Cuando vamos en el camino, primeramente el muchacho se mete por una calle que no era. Cuando yo veo que el carro se va a chocar, digo yo, espérate, no acelere, déjalo tranquilo. Dale para atrás, que tú te metiste mano. Cuando vamos saliendo, después nos van a chocar. Digo, no, esto no es limpio. Ahí yo me puse a orar, yo le espérate, vamos a parar un ratico, vamos a presentarle este camino a Dios. Y yo le presenté el camino al Señor. Y dame decirte una cosa, que llegamos. Pero la guagua me dejó. Y a usted le tocaba predicar justamente. Sí. Sí, así pasa. Eh, Yo iba una vez fui a La Victoria a ministrar y nos paramos a comprar algo para desayunar, en lo que, o sea, que en la mañana uno entra como eso a las 10 de la mañana, de 10 a 11, y parada la guagua le dieron en un retrovisor. Y la persona se paró más adelante y me dice, excúsame, que sé yo qué. Y yo esa boca me dijo, no te dejes quitar la Victoria. Y agarré y le dije, no, tranquilo, yo lo arreglo el cristal. Y resolví. Y la gloria que hubo en ese sitio. Tú sabes, mi hermano Pedro, que eso te iba a decir. Que es increíble. Yo he visto que Dios mueve por una alma. Y yo digo, si Dios mueve por una alma, nosotros no somos quien vamos a poner una oposición a Dios. Vamos a movernos por esa alma. Cueste lo que cueste, vamos a ganárnosla. Amén. Ese día, llegó tarde. yo llegué justamente comenzando el culto. Y lo más grande de esto que te voy a decir, que fue una muchacha embarazada. Cuando yo comencé a predicar, yo estaba hablando, yo estaba predicando y ella me miraba y era como que encajaba todo lo que yo decía en ella. Y yo terminé ministrándola. Entonces, esas son las cosas las cosas que maravillan a uno de Dios. ¿Tú me entiendes, mi hermano Pedro? Claro. Esas son las cosas que maravillan a uno de Dios. Nosotros que estamos en estos caminos, sirviéndole al Señor, estas son las cosas que nos impulsan cada día más a nosotros predicar el Evangelio. Y tú sabes decirle a la gente que está ahí que cuando aquel ministro, porque esto es más para ministro, esto que voy a decir ahora, mientras más difícil se ponga la situación al momento de hacer la obra del Señor, es porque la victoria es grande. Así es. No es fácil, pero Dios nos da la victoria. Se van a presentar situaciones, va a haber un sinnúmero de dificultades, un sinnúmero de cosas que van a pasar en el trayecto donde tú vas o en el lugar donde tú vas a estar. Amén, amén. Pero todo eso son obstrucciones que el enemigo pone cuando la victoria está cerca. Así que no te rindas y cumple el llamado, que nosotros Amén. lo que estamos listos es para obedecer. Gloria al Señor. Entonces, ministro, predicando, hablando del Señor, ¿no se ha manifestado algo que usted ha tenido o una oración por sanidad, alguna persona? A veces hay personas que te dicen a ti, tú eres profeta. A veces un ejemplo, yo mismo no me siento ser profeta. Yo me siento ser un canal. Yo soy un canal de Dios. No, lo que pasa es que la profecía, hay gente que son profetas de oficio y hay gente que habitan en el don. Amén. Puede que Dios te use en un momento para darte una profecía y hay momentos donde Dios te mueve y te revela. No significa que solamente sea el oficio todo el tiempo. Yo estudié en el ministerio de D.B. Wall. Yo estudié en la escuela ministerial y el último examen fue era que no tenía que salir a predicar. Nosotros duramos 2 días predicando y yo vi cosas maravillosas que Dios hizo. A mí me tocó ese día salir a predicar con una pastora y con otra señora. Y cuando íbamos saliendo, éramos como 300. Porque se unieron a nosotros de otras iglesias.
Y yo te voy a decir algo. A mí me encanta predicar el evangelio en la calle. A mí me gusta, a mí me encanta yo hablar del Señor, de Jesús a la gente, porque la gente tiene necesidad del Señor. Mi hermano, mira, la gente tiene necesidad del Señor, la gente tiene necesidad de Cristo, la gente tiene necesidad de conocer el Dios el cual nos llamó, el Dios el cual todavía está peleando por nosotros. Ese día, me acuerdo yo, nosotros le predicamos como a 4 personas, como a 4 familias. Y de las 4 familias se convirtieron 3. Wow, poderoso. Déjame decirte que ese día yo me acerqué a una joven y yo me acuerdo que le dije le di los buenos días y le dije, la presenté a la pastora, a mi hermana que andaba conmigo y me presenté yo. Y yo le dije, tú me permites, tú me regalas un minuto de tu tiempo para yo hablarte de Cristo, tú me lo permites. Me dice, sí. Déjame decirte algo, mi hermano Pedro, que cuando yo comencé a hablar con esa muchacha, el Señor comenzó a hablarme. Y yo comencé a hablar con ella. Y yo comencé a decir lo que el Señor me estaba diciendo. Y ella no aguantó, bajó la cabeza y se puso a llorar. Y yo le dije, pastora, abrácela. No la suelte, ore por ella. Wow. Y ahí ella hizo su confirmación de fe. Después ese mismo día le prediqué a una misma prima de ella y también aceptó a Cristo. Nos dirigimos a una casa que fue donde Dios se glorificó con más fuerza. Yo le di, ya eran las 12 del día, yo di las buenas tardes y le pedí permiso. Y yo, no, pero entre, trae que los campos. Muchas veces es más fácil predicar el evangelio que la ciudad. Nos invitaron a pasar. Yo veo a la señora que ella viene con la cabeza con bengué. Y yo le dije, quítate el bengué, que el Señor ha llegado a tu casa. Wow. ¿Tú sabes lo que la señora me declaró después? Esa señora me declaró que cuando yo le di esa palabra, inmediatamente ella dice, a mí se me quitó el dolor de cabeza. Mira, ahí había un pequeño inconveniente con un hijo de ella que entendía que su mamá no la quería. Yo primera vez llego a ese sitio, yo no conocía a nadie, no conocía a esa familia. Y el Señor, a través de mí, yo le hablé a esa familia. Mi hermano, mira, comienzan a llamar a los vecinos. Wow. ¿Tú sabes por qué? Porque yo entendía que el Señor estaba ahí. Nosotros oramos por esa familia. Ella tenía un hijo que estudiaba medicina y ella ya no le quería pagar la universidad porque ella decía que era muy cara. Y yo le dije, páguesela. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios lo va a usar a él para sacar de la pobreza a ustedes. Y yo creo que cada una de las cosas que Dios hace con sus hijos, yo lo creo que es verdad. Claro que no son cosas emocionales, son Yo espirituales. ni siquiera me había fijado que ella tenía una tienda. Y yo le dije, usted tiene una tienda. Dios la va a suplir grandemente. Y me dijo, y la hija la mira y le dice, mami, abre la tienda para que ellos no oren. La pastora que anda conmigo me miraba y me decía, tú eres un profeta. Y yo le dije, yo soy un canal de Dios. Porque no soy yo, es Él Él es Él de la gloria. El Señor es quien, el Señor en su gran misericordia, Él usa a sus hijos para glorificarse. Y qué bueno cuando Dios usa a sus hijos para glorificarse, para que a través de nosotros, aquí en la tierra, sepan aquellos que no conocen a Cristo, que hay un Dios que lo cuida, hay un Dios que lo protege, hay un Dios que lo bendice, hay un Dios que está pendiente de ellos. Amén. Simple y llanamente, con una sola palabra, recibir a Cristo. Recibirlo. Mi hermano Pedro, mejor tiempo para predicar el evangelio es este. Así es. Oye, yo le digo a aquellos que son mis hermanos en Jesucristo, el que tenga miedo, que suelte el miedo. El que tenga pánico, que suelte el pánico. Vamos para la calle. Vamos a predicar ese evangelio de Cristo, que se oiga. Oye,
A mí me encanta cuando yo veo estos hombres con esta altavoz predicando el evangelio, yo lo gozo. Oye, yo me fajo a bailar. Gloria. ¿Sí? ¿Tú sabes por qué? Porque es que yo sé que estamos ganando almas para Cristo. Estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. No, y que la misma herramienta que el hombre ha usado para destruir, nosotros la podemos utilizar para construir. Amén. Por ejemplo, como esta plataforma que le llegan a gente de México, de Panamá, de Venezuela, de todos esos países, están viendo este contenido que no te lleva a tus hijos a la destrucción, sino que puede edificar a tu familia, darte la herramienta y mostrarte el gran Dios al que nosotros le servimos. Amén. Que es el cual que te está diciendo a ti esta noche que entregues a Él toda tu carga, todas tus aflicciones, porque Él quiere ponerte a descansar. El descansar en Cristo, la confianza en Cristo es lo mejor. Y déjame decirte algo. Quizá en este momento hay personas que han querido recibir al Señor, pero han tenido oposición del enemigo. En su corazón le habla, pero su cuerpo no permite que ellos reciban. Yo creo que esta es la hora de que ustedes, ahí es donde estén, ustedes reciban a Cristo. Ya después que nosotros recibimos a Cristo, simplemente nos tenemos que congregar, hacer confirmación de fe y hacer las cosas que Dios nos mandó a hacer, que fue a predicar su evangelio. Luis, y me llega una inquietud que sé que la gente pudiera preguntar, porque la gente cree que el evangelio es todo color de rosa. ¿Llegó algún proceso de economía en esos 8 años que Dios lo pasó para probar su fe? ¿De qué manera ha podido Dios enviarle pruebas para afianzar la fe en Cristo Jesús? Déjame decirte una cosa, saliéndome del contexto, te voy a contestar esa pregunta que tú me hiciste, pero déjame decirte algo. Yo he visto la mano de Dios obrar tan fuertemente en mí, que, por ejemplo, mi iglesia ha hecho una actividad, vamos para tal sitio a predicar, vamos para tal sitio, vamos a decir así, para poner ahí. En la guagua que uno paga, la comida, ponle 3,000 pesos de comida, ponle 4,000 pesos de transporte, porque yo le pago a mi esposa. Claro. Y tú sabes que la ofrenda siempre uno pone sus 500, sus 1,000 pesos ahí para la ofrenda, tú sabes. Y yo he sabido llegar el día de la actividad, un día antes yo no tenía un peso. Y yo decía, ¿qué yo hago? Yo lo voy a coger prestado. Oye, yo lo cogí prestado en el nombre del Señor. Y déjame decirte una cosa, que yo he visto la mano de Dios obrar tan fuertemente en mí, que yo he pagado ese dinero y el Señor me lo ha devuelto 3 veces lo que yo he cogido. Dios mío, por su fidelidad. Oiga, 3 veces. Yo le digo, mira, a veces hay gente que dice, no, pues yo no voy para allá, pues yo no tengo. Yo nunca digo eso. Yo nunca digo eso. Si tenemos 3 actividades en el interior, yo lo que hago es lo siguiente. De las 3 yo tengo que ir a 2. Si son 5, tengo que ir a 3. El dinero va a aparecer. Y si el dinero no está, yo lo fabrico. ¿Tú sabes por qué? Porque yo sé que Dios me va a sostener. Yo siempre explico que en estos caminos el hombre se pierde porque piensa en lo que va a dejar, en las amistades que se le pueden ir, el círculo en el que se maneja, que al fin y al cabo es una monotonía. Pero yo he logrado entender que la clave del cristiano está en la obediencia. Porque hasta para orar, solamente obedecer, inclinarte a hablar con Dios. Porque desde que tú te inclinas, el Espíritu Santo, dice la Biblia que uno pide y no pide mal. O sea que cuando intercede el Espíritu Santo con gemidos indecibles, entonces ahí es que uno empieza a orar conectado a Dios y pedir lo que realmente uno necesita. Humanamente tú puedes pedir todo lo que tú quieres y posiblemente eso no sea lo que te convenga, pero cuando tú te inclinas a orar y le pides a Dios, el Espíritu Santo entra en la oración y pide lo que realmente tú necesitas y lo que te conviene. O sea que al fin y al cabo, cuando tú dices, ay, yo no tengo deseo de orar, Dios te pide que obedezca, que ore, que Él se va a encargar de poner la oración y las peticiones que tú necesitas y que a ti te convienen. Sí, porque
déjame decirte algo, hermano Pedro, que siempre el enemigo le va a poner pereza a uno para uno orar. Siempre va a poner pereza. Para uno tener esa conexión con nuestro Padre. Pero uno tiene que poner siempre por delante la oración. Así es. Siempre está, mira, yo mayormente, déjame decirte algo, yo mayormente oro todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo no me paro de predicar. Yo trabajando, yo estoy predicando. Amén. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces los clientes que van allá, yo les predico. Muchas veces yo salgo para el colmado a comprar algo. Yo veo a una gente, yo le predico. Es el trabajo. Ir por Oye, todo el mundo y predicar el evangelio. Yo no me detengo. Yo digo que para esto Dios me llamó. Yo un día le pregunté al Señor, ¿para qué tú me llamaste para esto? Y yo no me voy a callar. Así es. Yo voy a predicar hasta que yo me canse. Gloria a Dios. Y no me voy a cansar. Así que nada, ministro, yo entiendo que para hacer la primera etapa va a ser de mucha edificación para el pueblo. Así que no te creas loco, porque te digan ambiciones. No, eso es Dios que te habla. Así es. Mira, ahí está el ejemplo del ministro Luis y yo. Dios nos habla en sueños, Dios nos muestra en visiones, Dios nos muestra cosas y no es que estamos locos, es que a Dios le place mostrarnos cosas que van a pasar antes. Antes de que pasen ya nos las muestra. Así que no te creas loco, eso es Dios que quiere y que está tratando contigo. Ministro, pues nada, verdaderamente que gracias por la oportunidad de conocer una parte de su historia. Gracias a ti por darme la oportunidad de yo traer una palabra de edificación a este canal. ¿Cómo se llama el taller de mecánica? Talleres Vázquez. Estamos ahí en la calle 12. Calle 12. Casi esquina Luperón. Casi esquina Luperón, número 8. Ok. Así que ya saben ustedes que son de la Isabelita. Vamos a apoyar al ministro Luis Rojas ahí en el taller de mecánica Vázquez. Amén. Así que nada, ministro, gracias por venir. Gracias a usted, hermano mío. A este canal, este contenido de edificación para el pueblo. Y sigan suscribiéndose, Amén. sigan comentando. Cuando uno le envía los links y se los comparte, vaya al link. Y ahí, si usted no está suscrito, suscríbase. Y si usted siente algo de parte de Dios mediante al contenido que usted está viendo, al testimonio, usted puede escribir aquello que le impactó, aquello que le gustó. Y si le gustó tanto, entonces compártalo a otra persona para que así más personas puedan ser impactadas con lo que Dios está haciendo por medio de este canal de bendición. Amén. Y no porque nosotros estamos aquí, sino porque la gloria de Dios y su gracia nos ha permitido llevarle un mensaje de salvación a su vida. Amén. Así que nada, Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.